Fue muy importante. Esta mañana quiero compartir con ustedes y he titulado este tema o este mensaje, lo que es ser constructores de reino. Constructores de reino. Y ahorita le voy a explicar bien por qué el título y por qué quiero hablarle acerca de ser constructores de reino. En Mateo capítulo 7, versículo 24, si me acompaña. Mateo 7, versículo 24 es tal vez una de las parábolas que uso muy constantemente porque me encanta lo que esta parábola nos invita y lo que representa también en nuestras vidas. Mateo capítulo 7, verso 24 dice: y cualquiera pues que me oye estas palabras. Hace tal vez unas semanas hablaba acerca y tomaba como referencia Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 5 comienza el famoso Sermón del Monte. Si usted ha escuchado alguna vez, se han escrito libros enteros acerca del Sermón del Monte, y es por lo que representa para nosotros como creyentes el Sermón del Monte. Y en el capítulo 5, 6 y 7, el Señor Jesús comienza a enseñar toda esta nueva doctrina que estaba basada en el amor, la misericordia, la verdad, la justicia, la integridad, la rectitud. Todo lo que era esta nueva doctrina comienza a relatarla para sus discípulos en Mateo capítulo 5, 6, 7. Por eso le conocemos como el Sermón del Monte. Es maravillosa esta lectura. Si usted está nuevo en la iglesia o ahora en su conocimiento del Señor y desea tener una buena lectura de la palabra entendible, vaya, lea el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6, 7. Pero en el capítulo 7 al final entonces el Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo lo que enseñó en el Sermón del Monte. Todo esto. Y dice lo siguiente: y las hace, le compararé a un hombre prudente. Repita conmigo: prudente. Significa que los que obedecemos la palabra que el Señor enseñó y resumió en el Sermón del Monte somos conocidos como hombres prudentes, que escuchamos lo que el Señor estaba enseñando y lo practicamos. Y continúa diciendo: este hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, construyó lo que estaba construyendo sobre la roca. Verso 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó lo que construyó el hombre prudente? Porque estaba fundada o cimentada o sembrada sobre la roca. Pero aquí viene la contraparte, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, otra vez el Sermón del Monte, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Repita conmigo: insensato. Y escúcheme bien quién es el insensato. Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Las mismas cosas que le ocurrió a la casa del hombre prudente, le ocurrió a la casa del hombre insensato. La diferencia fue cómo construyeron y en qué lugar construyeron. Y dice que aquella casa entonces cayó y fue grande la ruina ¿de quién? Del hombre insensato. ¿Sabía usted que usted y yo somos constructores de reino, pero también constructores del reino? Usted y yo, cuando Dios nos habla de ser constructores, es como que Dios nos ha establecido planos celestiales, planos eternos, y los ha colocado en nuestras manos. Y usted y yo, Él ha visto en nosotros la capacidad de poder construir o ejecutar los planos que Él nos ha entregado. Y usted dirá: ¿cómo así, pastor? Dios nos va a dar los planos para construir algo. Sí, y ya lo hizo. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo encontramos con el arca de Noé. Dios le dio los planos a Noé para construir el arca. Imagínese lo que él necesitaba construir y lo que me necesitaba introducir en aquel lugar. Y Dios lo hizo en un tiempo específico. Dios dio los planos específicos del arca del pacto. Habló con Moisés y le dijo que levantara este lugar donde iba a introducir ciertos elementos para que el pueblo nunca se olvidara de él, y esto representaba su presencia en medio del pueblo. ¿Quién le dio los planos a Moisés? Dios.
también Dios le dio los planos del tabernáculo, donde iba a meter esta tienda o carpa en medio del desierto, donde iba a meter el arca. Pero ¿quién le dio a Moisés estos planos? Se los dio Dios. Pero también lo encontramos cuando David dice que quiere hacer casa a Dios, pero David no lo puede hacer. Dios permite que lo haga su hijo Salomón. Pero ¿quién le dio los planos a David para construir este lugar tan perfecto? Dios se lo dio. Lo más maravilloso de esto es que Dios entregó los planos y dice aquí, cuando leemos en Éxodo 36, 1 y 2, vaya conmigo, Éxodo 36, 1, 2, y dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Entonces Dios da los planos, pero Dios tomó aquellos constructores de reino, tomó a aquellos hombres y les dio sabiduría y entendimiento para que pudieran construir los planos que Dios les había entregado. Imagínense, y espero, esto no es doctrinal, solo lo pienso, que alguno de estos hombres que iba a construir algo tan maravilloso como donde Dios iba a habitar, el tabernáculo o aún el gran palacio que Salomón hizo, donde alguno de ellos no tuviera la capacidad de seguir las instrucciones de Dios, sino que simplemente hubiese hecho lo que a ellos les diera la gana. ¿Dónde hubiéramos quedado? Y lo que ellos estaban construyendo como constructores de reino eran los planos que Dios le había entregado para construir el reino de Dios establecido en este lugar. Y por eso cada una de estas construcciones, que era el lugar donde Dios habitaba, cada uno de ellos con su don, con su talento, con su sabiduría, con su entendimiento, no construyeron lo que les dio la gana, sino que construyeron lo que Dios les dijo que necesitaban construir y cómo necesitaban construirlo. Y por eso entonces en la Biblia usted y yo encontramos tal vez estas cuatro partes fundamentales que Dios mismo diseñó, pero los hombres construyeron. Y es maravilloso poder entender eso. Por eso en Éxodo 36, 1, cuando vemos en el caso de aquellos hombres que construyeron al lado de Moisés, Dios activó en ellos lo que en ellos había, les dio sabiduría y entendimiento para que ellos tuvieran la capacidad. Y escúchame, entiéndame algo, no solamente la capacidad humana como arquitectos, ingenieros, no solamente esa capacidad, sino el entendimiento espiritual para saber qué era lo que Dios deseaba de la grandeza de aquella construcción. Ahora bien, esos son tal vez cosas que usted y yo vemos y que se construyeron en lo natural. Pero ¿sabía usted que Dios también nos dio a nosotros otras cosas para construir que no son necesariamente naturales, sino que hacen parte de lo que usted y yo representamos, pero manifiestan también el reino de Dios en este lugar? Y ahí es donde usted y yo necesitamos ser constructores de reino. Cuando Dios le dio el diseño o da el diseño de algo, es para que ese algo perdure. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios perfecto? Mire, esto lo encontramos con Adán y Eva. Y claro, Adán y Eva pecan y dice que la corrupción entra a sus cuerpos. Pero si el pecado no hubiese estado en Adán y Eva, Dios los había estructurado para que vivieran eternamente. Y usted lo puede encontrar en la Biblia. El pecado vino, la corrupción de su cuerpo, y por eso murieron. Y por eso comenzó la degradación de arriba hacia abajo de cuánto tiempo viviría el ser humano. Pero encontramos a Matusalén y encontramos a todos los hombres del Antiguo Testamento viviendo X cantidad de años, 500, 600, 700, y es por la corrupción a través del pecado. El pecado entonces viene y acorta la vida de esa creación perfecta que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque cuando Dios da el diseño de algo, ese algo es perfecto. Y eso es lo que Dios hace a través de estos diseños y lo que usted y yo construimos. Por lo tanto, cuando usted y yo encontramos el capítulo 7 de Mateo, lo que leíamos al principio acerca de los dos cimientos, lo que usted y yo leíamos ahí al principio, Jesús le enseña a sus discípulos cómo ser constructores de reino, cómo construir sobre la roca. ¿Y dónde se lo enseña? En el Sermón del Monte. ¿Sabía usted que el Sermón del Monte es el diseño estructurado perfectamente a través de Cristo para construir la iglesia?
Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Pero si usted lee bajo la lupa de este principio, Mateo capítulo 5, 6, 7, lo que es el Sermón del Monte, el Sermón del Monte nos enseña cómo construir la iglesia del Señor. Por eso están todos los principios y los valores eternos en ese lugar. ¿Qué es un valor eterno? Es lo que desde la eternidad tiene el mismo significado. Por ejemplo, la lealtad y la fidelidad que yo hablé este jueves pasado. La lealtad y la fidelidad son dos valores eternos. ¿Por qué? Porque dice que aún desde el principio Satanás se levantó en contra de Dios por lo que haya sido. ¿Y qué hizo? Fue totalmente, en ese caso, delante de Dios, fue infiel y desleal, apartándose de Él. Y entonces vemos que aún desde la eternidad, este principio que significa exactamente lo mismo a lo que significa hoy. Entonces esos son principios eternos, son valores que la palabra nos enseña. Y uno de ellos es cómo ser constructores de reino. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado planos específicos a nosotros de cosas que usted y yo deberíamos aprender a construir y no a derribar o a destruir. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas? En Lucas capítulo 14, 25, el Señor enseña acerca de algo. Si usted lo lee después, 25 en adelante, el Señor enseña aún a sus discípulos y a los que estaban a su lado acerca del costo de seguirlo a Él, el costo de ser sus discípulos. Y entonces ahí comienza a decirle que nadie, y toma dos ejemplos, nadie va a la guerra sin saber en contra de quién se va a enfrentar. Nadie construye una casa sin saber primero qué necesita. Y lo que el Señor está ahí dándonos a entender es que usted y yo necesitamos saber también cómo construir. Entonces Mateo 7 y Lucas 14 nos dan dos principios de reino de cómo usted y yo deberíamos construir. Lo primero es que es construir sobre la roca. Ya se eligió el terreno ya está. Todo lo que se construya sobre esa roca, y usted sabe que la roca es Cristo, todo va a permanecer. Si usted construye su familia sobre la roca, va a permanecer. Si construye su economía sobre la roca, va a permanecer. Si construye su vida sobre la roca, va a permanecer. Si construye el matrimonio sobre la roca, va a permanecer. Entonces el terreno para constructor de reino ya está establecido. Número 2, en Lucas 14, conforme a lo que les decía, es ¿qué es lo que vamos a construir? Por eso ahí dice acerca de el precio a pagar para ser discípulos del Señor. Y dando estos dos ejemplos nos dice, ¿quién entonces va a la guerra sin saber en contra de quién va a la guerra? ¿Y quién va a construir sin saber el costo de la construcción? Y el segundo principio para ser constructor de reino es saber lo que vamos a construir. Entonces, número 1, construir sobre la roca. Y número 2, saber qué vamos a construir. Mis amados hermanos, si usted toma estos dos principios para ser constructores de reino, todo lo que hagamos se va a sostener y a mantener. Y ahí es donde está la enseñanza de esta mañana. ¿Por qué? Porque hay dos planos que el Señor nos ha entregado de cosas que usted y yo deberíamos construir. El primero de ellos, y aunque no lo crea, Dios nos dio el plano de la familia. Y mire, me voy a meter en problemas con esto. El problema es que nosotros no hemos sido constructores de reino, sino que hemos sido constructores de nuestra propia necesidad y de nuestro propio orgullo y de nuestra propia capacidad. Y por eso hoy en día todo lo que se ha derivado de lo que la familia debería ser, y por eso todos los vacíos que se han querido llenar, y por eso todas las locuras que se han cometido en este tiempo. Y yo lo hablo por mi país. En mi país hace tal vez 2 años, y se los comentaba a ustedes, salió esto de que legalizaron el poliamor. ¿El poliamor? ¿Qué es eso, pastor? Pues bueno, el poliamor es que pueden haber matrimonios de 3 y de 4 y no sé de cuántos más. Y eso ya un juez lo está legalizando en nuestra ciudad. Y entonces encontramos que el matrimonio o la familia se ha comenzado a diluir y a dilatar conforme al diseño que Dios nos dio. Porque a veces, y yo sé que a veces muchos de los que están en este lugar quisieron construir algo bueno,
tal vez en el camino algo ocurrió, no se pudo construir, pero eso no es condenable. Yo creo en que Dios da oportunidades, pero lo que yo sí deseo con esto es que a partir de ahora ustedes y yo sepamos que el Señor nos ha entregado el diseño de la familia a constructores de reino, para que la construyamos como Él nos dice, no como a nosotros nos dé la gana. Porque ahí es donde venimos con nuestra propia necesidad a construir lo que nosotros queremos. Y un constructor de reino construye lo que Dios da como planos, no lo que nosotros deseamos. Imagínese usted y yo tener el sueño de una casa y contratar al arquitecto, luego al ingeniero, y que el arquitecto y el ingeniero hayan plasmado lo que usted y yo queremos en su casa y tengan los planos, y venga el ingeniero y diga, esto a mí no me gustó, esta pared la voy a quitar, estas columnas no me gustan y voy a dejar toda la casa sin columnas. Y cuando usted se mete a su casa y usted ve todo sin columnas, y viene ahí como a los 3 cerditos un lobo feroz soplando, y ¡brum! Toda su casa se vino al piso. ¿Pero qué pasó? El constructor que contrataste no construyó conforme a los planos que tú le diste. Y eso es lo que está pasando en este día con la familia. Dios nos da los planos de la familia y nosotros comenzamos a construir conforme a lo que nosotros deseamos creer que es la familia. Y ahí es donde está el problema de la familia en este tiempo, mis amados. Ahí es donde está y nos hemos metido en problemas. En Mateo capítulo 19, versículo 3, tal vez el Señor Jesús habla duramente tomando esta parte de Génesis, pero el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, verso 3 dice lo siguiente: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Verso 4. Y él, Jesús, les respondió y les dijo, ¿no habéis leído, Génesis, que el que los hizo al principio, cómo los hizo? Hermanos, en el diseño de Dios no hay, y discúlpeme, yo sé que a veces amamos mucho a nuestras mascotas, pero yo hoy veo a los jóvenes diciendo, no, ya formamos nuestra familia y compramos un gato. Excelente, compra tu gato. Las mascotas son hermosas. Pero mis amados hermanos, en lo que el Señor estableció, Dios estableció para la familia, es que en la familia un hombre y una mujer establecen el principio y el inicio de esta institución maravillosa que es la familia. Por eso, y hace tal vez unos 10 años que predicaba yo acerca del matrimonio, alguien se me acercó tan enojado cuando terminé de predicar. Y me dijo, es que usted no nos puede obligar a casarnos ni a creer que el matrimonio tiene que ser lo mejor del mundo. Véame a mí, amargada, frustrada. No, véame a mí, yo no me casé, pero usted no me puede obligar. Y yo le dije, ¿por qué te dolió tanto el tema del matrimonio y la familia? Si tú decidiste estar sola, está bien, gloria a Dios. Pero ¿por qué te duele que a alguien más le funcione? Entonces hay otro problema de fondo. Pero el hecho de que tú decidas quedarte sola, eso no significa de que vamos a desautorizar y quitar toda la autoridad de lo que Dios estableció para la familia. Entonces no podemos, si yo tomo una decisión de quedarme solo o sola, yo no puedo, mis amados hermanos, quitarle la autoridad y el poder a este plano perfecto que Dios nos da respecto a cómo formar y levantar la familia. Por eso es respetable y gloria a Dios. Yo conozco personas que han amado a sus familias y se han dedicado a sus familias y los bendigo y las bendiga y es impresionante. Pero cuando hablo con ellos, ellos aman el principio y el concepto de familia. Significa que no tienen problema con la familia. Simplemente tomaron una decisión de cómo iban a vivir su vida. Pero el Señor nos da el plano y nos dice, es lícito, Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y entonces encontramos, y esto ya lo he predicado varias veces, es como que Dios hace el varón perfecto, Adán. Pero cuando vio que él estaba solo, le quita la costilla y crea la varona, Eva. Pero cuando hay esta unidad, es que el varón se une a la varona, la costilla vuelve al lugar que le corresponde, literal. Y entonces dice el Señor, serán una sola carne. Eso es el matrimonio y la familia.
Pues es que a veces no lo entendemos. Por eso, mis amados, a veces lo escucho mucho en los famosos en Hollywood que han tenido 5, 6, 7, 8 matrimonios y que le dicen a uno, no, pero yo me la llevo bien con todos. Y uno dice, ¿sí? Bueno, muy maduros dicen algunos. Para mí no, es que está cargando con todo lo de esos maridos encima, porque cada relación que se rompe deja algo irreparable, porque eran uno. Es como que a usted le hayan hecho una operación de corazón, le hayan puesto otro corazón y que en un momento le quieran poner otro y le quiten ese corazón, se lo desarraiguen. Es lo mismo, le metieron la costilla a Adán y se la están quitando para ponerle otra. Entonces ahí encontramos lo que el Señor dice, que dentro de este diseño de la familia es que el varón y la varona se junten y vuelvan al estado original como Dios los creó, uno solo, una unidad perfecta. Ahí es donde Dios nos dio los planos. Pero escúcheme más y continúa diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, mis amados hermanos, no lo separe el hombre. Ahora, ¿cuál es la dinámica? Y espero que usted me entienda este paréntesis. Yo entiendo que en nuestro contexto hay muchas personas que tal vez no han tenido la mejor experiencia en su matrimonio. Tal vez tuvieron una oportunidad fallida en su pasado. Yo como pastor creo mucho en segundas oportunidades. Yo he casado a personas que vienen de estos contextos y yo creo en que Dios puede dar oportunidades. Pero quiero que me entienda algo con todo mi corazón. El hecho de que usted y yo hayamos tenido una oportunidad como esas no significa que el diseño de Dios se haya equivocado. Significa es que Dios tiene tanta misericordia que aún errando en construir conforme a su diseño, Él nos puede regalar otra oportunidad. Pero nosotros no podemos abusar de esa oportunidad. Necesitamos otra vez, si erramos en nuestra primera oportunidad, en la segunda oportunidad que Dios nos da es nosotros podernos apegar más al diseño de Dios para que funcione conforme a lo que Él nos ha entregado como planos celestiales para la familia. Y ahí es donde tenemos una tarea sorprendente, aquellos que están en su primer matrimonio, aquellos que han tenido una oportunidad porque tal vez en la primera erraron, es que usted y yo necesitamos apegarnos al diseño de Dios para que la familia verdaderamente perdure, para que la familia sea lo que el Señor desea, para que los hijos se levanten. Claro, usted me podrá preguntar, pastor, entonces ¿eso eran familias perfectas? No, no las hay. Esa es la buena noticia, no las hay. Pero mis amados hermanos, podemos ser felices y podemos estar apegados al diseño de Dios para que las cosas puedan funcionar. Y ahí es donde encontramos que la familia se convierte en ¿qué? En un deleite para nuestras vidas. Y es más, encontramos entonces que el matrimonio y la familia es, y esto a veces duele mucho reconocerlo, es un diseño que Dios nos entrega para toda la vida. Por eso el asunto de esto es que a veces, si usted pudiera analizar, la familia se está construyendo sobre un terreno que es diferente, muy diferente. Por eso es que vienen los vientos, las crecientes, los problemas. ¿Y qué ocurre con esa casa que se está queriendo construir? Dice que cae al piso porque el cimiento sobre el cual se ha construido es diferente, diferente. Por eso el temor de Dios es tan necesario en el matrimonio, en la casa, en la familia. Esposos, si usted se ha quitado a un rol espiritual que Dios le dio a usted dentro de su casa como proveedor, el que honra a su mujer, el que la cubre, el que la guarda, el que la protege, que son parte de los diseños de Dios, y usted está colocando otro cimiento diferente para levantar su casa, créame, puede que su casa no prevalezca, no perdure y prevalezca. Pero si usted sabe que ese es el error y se mete con Dios y cambia el cimiento y coloca a Cristo y comienza su rol y su responsabilidad en casa, créame, ahí es donde Dios se levanta y con toda autoridad, toda acechanza que el enemigo traiga, no destruirá lo que Dios quiere construir a través de usted. Pero también encontramos
de que muchos, y especialmente los jóvenes en este tiempo, no calculan el costo a seguir para un matrimonio. Mire, cuando yo me casé, aún en mi ingenuidad podría decir yo sabía que era para toda la vida. Los jóvenes ahorita no, y discúlpeme la expresión, a veces los jóvenes antes de tomar una decisión de casarse necesitan una cubetada de hielo para que se le bajen los calores. Porque se casan más con el calor en la cabeza de lo sexual que realmente de saber que es para toda la vida. Discúlpeme que se lo exprese de esta manera. Y por eso los jóvenes vienen y se casan rápidamente y están desesperados. Pastor, me tengo que casar. ¿Y cuándo? ¡Ay, mañana! Dios santo. Y como que necesitan una cubetada de hielo que los aterrice, que les baje el calor. Y entonces decidan en frío y entiendan que se están enfrentando a algo es para toda la vida. Por eso la lealtad y la fidelidad en el matrimonio. La lealtad y la fidelidad en el matrimonio lo veíamos el miércoles. Fidelidad es yo tener la capacidad de responder y de cumplir con lo que me he comprometido. Y por eso vienen al altar. Y yo normalmente no hago los votos. Yo le digo, usted escriba sus votos, usted es el que se va a casar. Y porque a veces está ahí la persona casándolos y usted se compromete con esto y es como que yo lo estuviera haciendo. No, usted escriba sus votos, usted dígalo porque usted es el que se va a casar. Porque una vez usted lo diga espiritualmente, lo sella. Y entonces yo me comprometo con usted a estar en las buenas y en las malas. ¿Y sabe qué es fidelidad? Es la capacidad en usted de decidir, sin importar lo que ocurra, de cumplir ese compromiso que hizo en el altar. Pero el problema es que ahorita no estamos calculando eso. Y aún en los matrimonios el compromiso se volvió solo como otro ritual más. Por eso quien lo repita no importa. Pero número dos, la lealtad. La lealtad es la capacidad de estar al lado de la persona. La lealtad tiene que ver con la capacidad que usted y yo tenemos de mantenernos al lado de la persona sin importar lo que ocurra. Y eso ya tiene que ver con las emociones. Pastor, es que yo ya no siento amor. Es que no es de sentir, es de fidelidad y lealtad. Y entonces cuando encontramos esto respecto a cómo estamos construyendo la familia, hay principios que el Señor nos ha dado en esos planos celestiales de familia, mis amados hermanos, que no estamos siguiendo. Por eso es que la familia hoy en día en un alto porcentaje no está funcionando. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos siguiendo los planos y las órdenes que el Señor a nosotros nos ha entregado. Número dos, lo segundo y lo más maravilloso que el Señor nos ha dado sus planos para construir, ¿sabe qué es? La iglesia. ¿Sabía usted que Dios nos dio los planos para construir la iglesia? No solamente esta parte física, sino lo que representa la iglesia, la amada iglesia del Señor. Mateo capítulo 5, verso 1, el sermón del monte comienza así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo 3 capítulos enteros de cómo la iglesia tenía que ser. Usted me dice, pastor, ¿en serio? Léase el evangelio de Santiago, Santiago, la carta del apóstol Santiago. Pero también cuando usted y yo encontramos en Hechos, los discípulos están a través de su propia vida y formato en comunidad. ¿Sabe qué están haciendo? Están ejecutando y cumpliendo todos los planos de la iglesia que el Señor les entregó en el Sermón del Monte. Léase todo el libro de los Hechos, por lo menos los primeros 5 capítulos. Y mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 32. Hechos 4:32 y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, la unidad perfecta que enseñó donde el sermón del monte, y un alma. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ahí está la misericordia y la bondad. ¿Dónde lo enseñó? En el sermón del monte. Sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos que ningún necesitado. ¿Dónde lo aprendieron? El sermón del monte. Eso a la iglesia. Porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido a los pies de los discípulos. Y dice que los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Pero ¿sabe qué me encanta de todo esto? Que cuando ellos comenzaron a aplicar todos estos principios de lo que la iglesia tenía que ser, dice que todos alrededor en aquel lugar los querían. Increíble, ¿no? Mire, como pastor de Comunidad de Gracia yo tengo una carga muy grande. Se la decía
algunas personas, creo que ayer o antier, y es una responsabilidad que a mí me gustaría que usted la comparta conmigo. La gente está cansada de que iglesias y pastores les dañen y le hagan la vida imposible, para que usted y yo también agreguemos a eso nuestro granito de arena y sigamos dañando. No, Dios nos colocó como constructores de reino para hacer algo bueno. Él nos dio los planos. Cuando Dios nos da los planos a través de estos principios que enseña en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, y todos estos 3 capítulos adelante, Él nos está diciendo que todo aquel que haga que las escuche, las haga, será un hombre prudente. La iglesia necesita constructores de reino prudente, que sepa que debemos construir sobre la roca que es Cristo Jesús, en misericordia, en amor, en bondad, pero también necesita aquellos hombres y mujeres constructores de reino que sepan qué vamos a construir. Y vamos a construir es el reino de Él, de justicia y amor, no nuestro propio reino, porque nos vamos a equivocar. ¿Y sabe cuál es el problema más aún de este tiempo de la iglesia? Que muchos, tratando de construir su reino y no el reino de Dios, terminan dañando y destruyendo gente, porque están construyendo para su orgullo, para su altivez. Mis amados hermanos, una de las cosas que yo quiero que usted valore de Comunidad de Gracia es el esfuerzo que todos hemos hecho para que en este lugar no se vea a la gente ni como números, ni como un porcentaje de asistencia. No, que se vea a cada persona como almas importantes delante de Dios, como hijos de Dios, y a través de su misericordia y su bondad podamos ser constructores de reino, no de nuestro reino, no un reino que se llame Comunidad de Gracia, no un reino que se llame la familia Oquendo, no un reino que se llame la familia X. El reino de Dios y su justicia es lo que Dios nos ha establecido construir en este lugar, un lugar de misericordia y de amor, pero es el reino de Dios. El Señor nos dio sus planes de cómo construir su reino, la iglesia. Y por eso los evangelios, especialmente el Sermón del Monte, si usted estudia la carta de Santiago, va a encontrar todo el resumen en Santiago del Sermón del Monte. Y por eso Santiago dice: no seáis solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Por eso hoy la iglesia, mis amados hermanos, hay gente que le dice a uno: es que yo me conozco toda la Biblia, pastor, me la he leído 3 veces, es que me aprendí el Salmo 119, que de hecho lo estamos estudiando ahorita en las mañanas de oración. Conéctese, y yo me sé todos los versículos de memoria. Pero mi pregunta es: ¿de qué te ha servido? Porque no es de memorizar, el reino no es de eso, es de hacer. Y cuando yo vengo al Sermón del Monte, allí me va a dar el Señor todos los principios que usted y yo, como constructores de reino, debemos tener en nuestra vida para construir correctamente su reino, no nuestro reino. Están en el Sermón del Monte. Ahora bien, como pastores de la iglesia, hay cosas que usted y yo deberíamos tener en cuenta para construir. Y alguna vez yo escribía esto: hay principios que deberíamos seguir y tener en cuenta. Como en una cultura fría como en este país, a veces necesitamos un poquito el calor de Dios. Y ese calor de Dios usted y yo lo representamos en la iglesia. Por eso hace 8 días que hablábamos de somos una familia, somos familia. Usted no sabe la persona que está a su lado cómo viene, pero qué bueno recibir de usted por lo menos una sonrisa y un buen apretón de manos, porque eso es reino. También en el banco de la esperanza no se presta, se regala. Y especialmente en este lugar donde todo nos quieren cobrar. Qué bueno que la iglesia no haga parte de ese sistema. A mí me encantó ahorita, y te voy a poner de ejemplo, Andrés, perdón. Andresito, esta mañana se nos dañó el aire acondicionado. Ya están que se queman, hermanos, los niños, porque uno de los aires se dañó desde el viernes. Esta mañana Andresito vino corriendo a montarse allá, a hacer, trajo todo lo de su compañía allá afuera. Y cuando yo vengo: Andrés, ¿qué te debe la iglesia? Nada, pastor, ese es mi aporte a la iglesia. Yo no le estoy diciendo que usted haga lo mismo, pero en una sociedad donde se nos enseña que todo lo debemos cobrar. Y no le estoy hablando de la iglesia. Qué bueno con alguien. Tal vez, mi hermano, hermana, usted sea el milagro que alguien está esperando.
Eso se trata el reino. Por eso Jesús lo enseña en Mateo capítulo 5, de allá lo estoy sacando. En un lugar donde todo lo cobran, qué bueno que usted no vea negocio en todas partes. Mire, y es más, ¿sabe por qué a veces yo dejo de promover negocios aún dentro de la misma iglesia? Porque hay personas que no han entendido el reino. Y entonces vienen y quieren a costas de otros hermanos sacar el mes de trabajo. Y yo no le estoy diciendo que haga gratis, pero tampoco que sea usurero con sus hermanos. Porque es del reino. A veces se necesita cobrar, claro, nadie trabaja gratis, pero a veces también se necesita ser justo y balanceado. Hace tal vez unos 3 meses yo recibo tantas llamadas, hermanos, porque mi celular está pegado a la página de la iglesia. Pero no me llame en la madrugada a decir que ore por usted. Algunos llaman y dicen: pastor, ¿qué está haciendo? No, esperando que usted me llame a las 2 de la mañana. Es dormido, orando por usted. Ya yo sabía que me iba a llamar. Pero recibo llamadas locas que usted no sabe. Y me he ganado unos insultos porque algún día llamó a alguien: es que usted es el pastor. Sí, eso es una iglesia así. Yo necesito que me pague el arriendo. Mire, hermano, en serio, quisiéramos, pero no tenemos cómo. Yo conozco lugares y usted puede llamar a ese lugar para que me lo pague. No, yo no puedo. Le voy a dar el teléfono, usted llame. Y entonces usted no me lo puede pagar. No, entonces ¿de qué sirve ustedes y su iglesia? A la gran. Este salió peor. Pero dentro de esas llamadas un día me llamó una persona y me dijo: pastor, no tengo nada más que hacer. Mi última esperanza es usted. Pero yo vi por teléfono, uno aprende a tener discernimiento. Y me dice: me vine de Orlando, me vine para acá porque me ofrecieron trabajo. Llevo 4 días en mi carro viviendo, me quiero ir, no tenemos un peso. Nos echaron del lugar donde estábamos. Qué historia tan conocida, ¿cierto? Y entonces el muchacho y yo le digo: ¿y con quién estás? Y me dice: estoy con mi niño de 2 años y con mi hija de 5. Y le digo yo: ¿y llevas 4 días viviendo en tu carro? Me dice: sí. Me partió el corazón de tal manera que yo le dije: mira, esta es la dirección de la iglesia, en media hora nos encontramos allá. Y de venida es como cuando tú vas por un lado y dices: compra esto. Yo venía por Popeye, el pollo ese de allá arriba, y es como que el Señor me dijera: cómprales comida. Yo dije: bueno, paré, compré un combo de comida, se los traje. Y cuando llego, los entré, les di agua, nos metimos a la cafetería a hablar, les serví la mesa. Y se puso a llorar el muchacho. Y me dice: pastor, llevamos 1 día y medio sin comer. Yo decía: Señor, gracias. No les voy a solucionar la vida, pero por lo menos en un lugar donde todo se cobra, qué bueno algo gratis. Qué bueno usted y yo tener la capacidad de, en un lugar frío como este país, poder tener un poquito de calor humano para la gente, de misericordia, de bondad. Porque usted y yo podemos ser el milagro de alguien. A veces usted en su garaje tiene tantas cosas que no usa y allá lo está guardando hace 5 años. ¿Usted sabía que lo que usted tiene en su garaje puede ser la riqueza de alguien más? Y usted tiene en su garaje una cama guardada porque no la ha querido vender a ver si sus hijos crecen, y alguien más está orando por esa cama que usted tiene escondida en su garaje. Por lo menos bótelo o sáquelo. Pero tal vez lo que usted y yo tenemos que no nos sirve y que no tiene precio, para alguien más puede ser un milagro. Y eso es la iglesia. Pero ¿dónde encontramos estos planos? El Señor ya nos los entregó. Y usted y yo necesitamos construir. Pero sueño con esto, y Dios nos está guiando como iglesia, como comunidad de gracia, a construir en este último tiempo. Si usted me pregunta a mí cómo hacerlo, no sé, hermanos. O dónde, no sé, sé que es en Keiri. Si usted me pregunta: pastor, ¿y qué se quiere construir? Para mí, el gol en este año y medio sería comprar terreno, comprar tierra. Porque una vez tengamos tierra, podemos levantar un proyecto a largo plazo. Pero para eso necesitamos constructores de reino, del reino de Dios, no de nosotros. Y yo sueño con esto. Cuando Dios le da los planos a Moisés,
del arca y el tabernáculo. En Éxodo 35, 20 dice: y salió toda la congregación, constructores de reino, de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para todas las sagradas vestiduras. Pero mire lo que más me impacta de esta historia de Moisés. Éxodo 36, capítulo siguiente, verso 3. Y dice: y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, la que ha mandado que se haga. Y verso 6. Y Federico y Andrea mandaron a proclamar en toda Comunidad de Gracia diciendo: ningún hombre, ni familia, ni mujer traiga más ofrenda para el santuario y para la iglesia, porque todo lo que han traído ha sido suficiente. Así se le impidió al pueblo ofrecer más para la obra que el Señor les había pedido. Mis amados hermanos, ser constructor de reino es dar más de lo que se nos ha pedido. ¿Y esto en dónde? Su familia y en la casa del Señor. En su familia, hermanos, yo los animo en esta tarde. No sigan construyendo su reino. Construyan el reino de Dios a través de su familia. No sigan sus caprichos para construir una familia, ni sus emociones, ni sus debilidades. Construyan conforme al plano que Dios nos ha entregado. Construyan su matrimonio, construyan su relación de pareja, construyan su relación con sus hijos, pero no conforme a nuestras debilidades, no conforme a lo que nosotros deseemos construir, sino que pidámosle a Dios que nos revele esto y que podamos construir el matrimonio y la familia conforme a lo que Él nos está pidiendo y cómo ha estructurado para que lo podamos hacer. La Biblia es rica en todo esto. El apóstol Pablo habla de la relación entre pareja, del hombre, la mujer, el hombre, los hijos. La Biblia nos habla de todos estos principios y es porque Dios nos ha dado un plano. Y usted y yo somos el ingeniero, Él es el arquitecto. Y usted y yo somos los que vamos a ejecutar esos planos, pero es conforme al plano de Dios, el cielo establecido en este lugar, y no nuestro propio plano. Porque si usted sigue construyendo su familia conforme a su voluntad, créame, Mateo capítulo 7, puede que usted haya elegido un terreno que no es, una forma que no es, y todo lo que esté construyendo, tarde que temprano vienen los problemas, las necesidades, y entonces eso que se está construyendo ha quedado débil en un terreno que no es, y la corriente se lo puede llevar. Pero si usted ha aprendido la lección, construya sobre la roca. Métase con el Señor, meta a su familia, métase usted. No cometa los mismos errores del pasado, ni en su matrimonio ni en su casa. Apéguese a lo que Dios nos está pidiendo. Y una vez usted y yo lo hagamos, puede venir el tentador, puede venir los problemas, las necesidades, los tiempos de desierto, puede venir Satanás mismo a hacer lo que sea en contra de su matrimonio, de su familia, pero le prometo, esa casa prevalecerá y nunca caerá, porque la roca no permitirá que nosotros caigamos. Sea constructor de reino para su familia. Haga las cosas bien y permita que Dios haga que prevalezca todo lo que usted esté haciendo. Y mis amados hermanos, y este es un llamado para todos, construyamos la iglesia. Una iglesia, no solamente el edificio, una iglesia de amor, misericordia, una iglesia donde la presencia de Dios esté, una iglesia donde podamos nosotros venir y estructurar conforme a lo que Dios nos pide. Y si de esto sirve la añadidura, construyamos también un edificio para adorar a Dios. Que nos levantemos juntos y que podamos estar en un lugar de salvación para muchas personas que necesitan, como usted y yo algún día necesitamos. Pero ¿sabe qué se necesita para construir tanto la familia
como la iglesia, constructores de reino. ¿Habrá algún constructor de reino en este lugar? Yo quiero ser constructor de reino delante de Dios. Párese, póngase sobre sus pies en esta mañana y se puede levantar sus manos. Adoremos a nuestro Rey de Reyes y que en esta mañana Él sea propicio para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.